Bendiciones, bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Es de grande bendición estar una vez más para estudiar la palabra del Señor y esperar que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a través del conocimiento de su palabra. Gracias una vez más y le animamos a que lea estas porciones en su Biblia o en su teléfono y que disponga su corazón para que el Espíritu Santo ministre a su vida a través de esta palabra. Damos gracias a Dios porque estamos concluyendo la epístola de Santiago. Estamos en la última división. Recuerdes, estamos estudiando esta epístola desde el punto de vista de que es considerado como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Y para esta ocasión vamos a cubrir la parte que tiene que ver con adquirir sabiduría para la oración. Sabiduría y oración. Esto lo encontramos desde el capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 18. Y luego en el versículo 19 y 20 tenemos una última exhortación de Santiago para sus lectores. Esta epístola completa pues abarca estos puntos o este tema de sabiduría, de alcanzar sabiduría para tener un gozo completo, de alcanzar sabiduría para también nosotros poder ser obedientes, alcanzar sabiduría para poder tener paz, alcanzar sabiduría para poder hacer frente al futuro. Y en esta ocasión vamos a cubrir la parte que corresponde a alcanzar sabiduría para la oración. Una y otra vez la Escritura nos llama la atención a que debemos aprender a orar, así como los discípulos le dijeron a Jesús al ver cómo Jesús oraba, y ellos sabían de cómo orar, pero al ver cómo Jesús lo hacía le preguntan o le piden, enséñanos a orar. Y es que en todo el áreas que nosotros nos desarrollamos en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, una de las áreas que debemos de desarrollar es la oración en nosotros, como una disciplina, como una costumbre, ya que hemos conocido a un Dios todopoderoso que escucha y que contesta las oraciones de sus hijos. Y para ello, pues, ¿qué camino mejor sino el de la sabiduría? Alcanzar sabiduría para acercarnos a Dios confiadamente en oración, sabiendo que alcanzaremos o recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias una vez más y voy a ir al versículo 13 en adelante. Es una oración o un consejo poderoso de qué es lo que debemos hacer mientras oramos. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hay algo interesante acá
donde encontramos la iniciativa, encontramos que recae en aquel que está enfermo en cuanto a la oración por sanidad divina. En esto se manifiesta la fe, en donde el enfermo o los que conocen al enfermo toman la iniciativa de llamar a los ancianos. Desde ahí se está expresando que hay fe en el poder sanador del Señor. Ahí comienza la iniciativa, no en las demás gentes, sino en el enfermo mismo o los familiares o personas que conocen al enfermo. Luego encontramos que es importante que al dar usted la iniciativa o la persona que está enferma este paso de fe de llamar a los demás para que oren por él, encuentre o tenga esa confianza en sus líderes. Cuando se habla de ancianos, pues se está refiriendo a personas líderes en la congregación. Esta es gente justa, o su característica principal es que son gente justa, madura espiritualmente y con habilidades especiales. Por supuesto, son gente que ha alcanzado confianza en la congregación. Y por supuesto, estos están disponibles para hacer la visitación o para hacer la oración que se les requiere. Hay algo bien especial acá, y es que dice que el primer paso que se da es llamar a los ancianos. En este caso, esa es una demostración de fe. Los ancianos vendrán, o los líderes o las personas que ha llamado van a venir, y dice ungiéndole con aceite. Aquí no hay nada de supersticioso en el hecho de el ungimiento con aceite, sino que el creyente o nosotros como creyentes entendemos que el aceite es un símbolo de la unción, es un símbolo del Espíritu Santo, ya que toda la obra sanadora, aunque se hace en el nombre de Jesús, es obrada directamente por la intervención del Espíritu Santo. Y el aceite es un símbolo del Espíritu, es un símbolo de la unción, o sea, no tiene ninguna otra cosa. Pero se hace esto para dar a entender que creemos en la obra sanadora que se hace a través de la intervención del Espíritu Santo. Por supuesto, lo oramos y dice, se hace en el nombre del Señor, en este caso nuestro Señor Jesucristo. En todo esto que se hace está manifiesta la fe. O sea que por esa razón es que debemos seguir los consejos de la palabra de Dios. Eso nos trae madurez, eso nos trae confianza, y pues acudimos a la oración de una manera confiada, tomando en cuenta que todas nuestras peticiones son hechas en el nombre del Señor. La oración de fe dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Y esto es muy interesante, porque casi siempre las enfermedades están relacionadas a otros problemas personales. Está comprobado científicamente que cosas que nos acontecen o cosas que nosotros hacemos donde se nos altera el sistema nervioso produce enfermedades en nuestro cuerpo. La enfermedad física muchas veces tiene su origen en el estado espiritual de la persona. Por eso es que dice, si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. El pecado está en el área espiritual, está en el alma.
pero la enfermedad se manifiesta en el cuerpo. Por esa razón dice, si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. De ahí la importancia de la oración, de ahí la importancia de acudir a la ayuda en cuanto a la oración. Además de eso, el versículo 16 nos llama la atención a que debe envolverse la sinceridad de la persona que está enferma. En cuanto a confesar si hay una falta o si se le ha cometido una falta. Y por supuesto el perdón, un ambiente, una atmósfera de perdón debe también estar presente para que la sanidad se produzca. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros. Y es que cuando está ese ambiente y se confiesa una falta, debe de haber también la disponibilidad de perdonar. Y es que la falta de perdón es la que se ha comprobado que es la causa de muchas de las enfermedades, sea que una persona no quiere perdonar o una persona no quiere aceptar un perdón. De ahí pues se derivan muchas enfermedades del cuerpo. Todas estas cosas están en el área espiritual, están afectando el alma. Por supuesto, si se le pregunta a un doctor, a un psiquiatra o psicólogo, dirá que esto, a cualquiera que sea el problema, ha afectado el sistema nervioso, y la hiperactividad del sistema nervioso es la que produce las enfermedades. De ahí que debe de haber confesión de pecado, debe de haber aceptación de perdón o disponibilidad de pedir perdón. Y de esta manera dice, para que de esta forma seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la confianza, que hay poder en la oración. Somos gente que creemos en la oración. Jesús nos deja un modelo en el capítulo 6 de Mateo de cómo debemos orar. No es una oración en sí, sino más bien un modelo de oración, cuando comienza diciendo, vosotros oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así continuamente usted va a encontrar que todo lo que puede necesitarse está en ese modelo de oración. Entonces, otra cosa que presenta también Santiago es de que las personas que oran no son personas superhéroes espirituales, no son personas que no se les puede señalar de faltas ni cosa por el estilo, sino que son personas corrientes que han creído primeramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego han confiado en la gracia y la misericordia de Dios, han mostrado sometimiento a Dios, al Espíritu Santo, a su palabra. Y pone como ejemplo Santiago a Elías, el cual dice era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas sin embargo dice, Elías oró fervientemente. Aquí la palabra fervientemente es más bien la palabra eficaz, porque la palabra original que se toma es energeo, del griego energeo, que es de manera eficaz. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio no llovió por causa de la oración que hizo Elías. ¿Quién era Elías? Un hombre, dice Santiago, semejante a nosotros, con nuestras mismas debilidades, alguien con quien nosotros nos podemos relacionar. Este hombre oró y Dios lo escuchó. Oró para que no lloviera, y por 3 años y 6 meses
no llovió sobre la tierra. Versículo 18 dice, y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El poder de la oración está en todo creyente, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Salvador personal y persevera en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tiene la capacidad de orar. Por esa razón, Santiago llama la atención a que nos informemos, a que adquiramos sabiduría, a que adquiramos entendimiento, conocimiento de la palabra para poder orar eficazmente. Y esto es lo que debemos hacer en el temor del Señor. Practiquemos la oración. Seamos personas que vamos a Dios diariamente en oración. La oración no es otra cosa sino el diálogo entre nosotros y Dios. Y el Señor Jesucristo pues nos da ejemplo de cómo hacerlo al ser interrogado por los discípulos de cómo poder orar. También nos lo muestra Mateo 6:5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la palabra de Jesús, que llama la atención que esta no debe de ser una oración hipócrita, no debe ser con agendas escondidas donde buscamos ser reconocidos por la capacidad de orar, sino que debemos hacerlo en humildad, con fe. En este caso, como lo dice Santiago, procurando el bienestar de nuestros hermanos, el bienestar de nuestro prójimo. Dice, mas tú cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Dice, cuando ores no uses vanas repeticiones, porque los gentiles o los que no creen lo hacen de esa manera también. Así es de que, ¿cómo debemos orar? Dice el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una disponibilidad de aquel que ora como de aquel que está a la expectativa de la oración, una actitud humilde, consciente del poder soberano, sobrenatural de nuestro Dios, declarando que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Luego, pues, la oración general interviene por la provisión para cada día. Luego entra en el versículo 12 a la parte donde en el versículo 16 de Santiago 5 dice: confesad vuestra ofensa. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 12 dice: perdonad y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras de las versiones dice: perdona nuestras transgresiones como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. La disponibilidad de pedir perdón y de ser perdonado, de recibir el perdón, debe de estar, debe de haber una atmósfera de perdón cuando nos decidimos a orar. Recuérdese, desde el momento que usted decide orar o llamar a alguien que le ayude en la oración, ya usted debe estar mostrando, o es una demostración de fe. Así de que el capítulo 6 del versículo 9 o del versículo 5 en adelante nos empieza a enseñar en Mateo cómo es que debemos orar.
Todo esto debemos nosotros conocerlo para que nuestra oración vaya siendo cada vez más efectiva. Y nos da Santiago el ejemplo. Cualquier persona puede orar. Por supuesto, están los líderes, las personas que han alcanzado madurez en el Señor en las congregaciones, a los cuales nosotros podemos referirnos para que nos ayuden en la oración. Y, y de ejemplo nos da Santiago al profeta Elías, un hombre, dice, sujeto a pasiones, o sea, debilidades o tentaciones igual que nosotros. Mas, sin embargo, Elías oró y no llovió por 3 años y medio, y luego volvió a orar y la lluvia volvió a la tierra y la tierra produjo frutos. Así es de que así es el poder de la oración. Tiene un poder sobrenatural, es ministrada en medio nuestro por la intervención del Espíritu Santo, el cual exalta el nombre del Señor a través de las oraciones contestadas. No dude en buscar a Dios en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. La oración del justo puede mucho. Así es de que ejercitémonos en la oración, conozcamos las escrituras, adquiramos conocimiento, adquiramos sabiduría para que nuestra oración vaya siendo cada vez más efectiva. Luego concluye la epístola con una exhortación final. ¿Cuál es esta exhortación? Los versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un último consejo sabio que Santiago nos deja es el procurar a aquel que se ha extraviado, que de alguna manera lo ayudemos o de alguna forma podamos ser de ayuda para que éste pueda volver a los caminos del Señor. Está hablando de alguien que se ha extraviado, de alguien que ha salido de la verdad. Procurar nosotros de alguna forma alcanzarlo y mostrarle la gracia y la misericordia del Señor, teniendo este conocimiento, teniendo en cuenta esta verdad, que el que hace volver al pecador del camino de error ha salvado un alma de la muerte. Recuérdese que la condenación eterna está en aquel que no ha conocido a Cristo, como en aquel que conociéndolo se ha apartado. Y por supuesto dice: cubrirá multitud de pecados. En el momento que la persona se reconcilia con el Señor, Dios lo ha limpiado de nuevo completamente y éste está apto para entrar en el reino de los cielos. Así de que no nos olvidemos de compartir las buenas nuevas de salvación, como también de alcanzar a aquel que se extravía, trayéndolo a la reconciliación. Yo espero que la palabra del Señor les sea de grande bendición en este día, que la misericordia y la gracia de nuestro Dios le aumente sabiduría e entendimiento para que vaya en el crecimiento que Dios quiere en su vida espiritual. Conforme mejoramos espiritualmente, también mejoramos en lo físico. Un alma que guarda la paz, que mantiene la paz, se refleja en una mejor salud. Así es de que gracias una vez más. Yo le animo a que lea una y otra vez la epístola de Santiago.
hay muchos consejos sabios para nuestro crecimiento espiritual. Dios le bendiga grande y ricamente y en la próxima vez que nos conectemos vamos a estar comenzando un nuevo libro o una nueva epístola de las Escrituras. Dios le bendiga grande y ricamente en este día.